Buenas noches, mi nombre es Paula Sierra de la asignatura Arquitectura de Aplicaciones Web. En este momento voy a iniciar mi presentación acerca de la entrega 1 de la unidad 2. Bueno, eh, en este proyecto pues se desarrolló el backend de una aplicación web utilizando Spring Boot, implementando una API REST para gestionar productos mediante operaciones CRUD, usando una base de datos MySQL y un ORM que en este caso va a ser Hibernate. Bueno, en primera instancia voy a mostrar pues la arquitectura de la aplicación. Em, este proyecto pues fue organizado por capas, de tal manera que la arquitectura que nosotros vemos aquí en primera instancia pues nos muestra una capa de presentación eh, correspondiente al cliente, pero representado en el Postman. Mm, entonces, de esta manera, pues desde aquí es donde se envían las peticiones HTTP como GET, POST, PUT and DELETE hacia la API. Entonces, en este caso, pues iniciaría como he dicho anteriormente aquí, en esta capa se envían las peticiones HTTP y pues estas llegan a la capa de control representada por el controller. Aquí pues se recibe la petición, se valida y delega al servicio correspondiente posteriormente. Esta capa pues tiene la responsabilidad de recibir, validar y responder las solicitudes HTTP. Luego tenemos la capa Service, es la que contiene la lógica del negocio y las reglas de aplicación. Allí donde se procesa la información. La responsabilidad es la de procesar la información y aplicar las reglas del negocio. Luego tenemos la capa de acceso a datos utilizando JPA, ese repository. Em, bueno, pues entonces en esta capa pues tenemos la responsabilidad de realizar las operaciones CRUD en la base de datos. Luego, entre esta capa repository y la base de datos, o la capa de persistencia, vamos a tener la capa model, la cual representa los datos de la aplicación y se mapea a las tablas de la base de datos con base ORM, que en este caso va a ser Hibernate. La responsabilidad es el definir la estructura de los datos y el mapeo. ORM. Y por último, pues tenemos la capa de persistencia representada por la base de datos, la cual se almacena en MySQL y pues la responsabilidad es la de almacenar y persistir los datos de la aplicación. Entonces, yéndonos a dónde fue que nosotros desarrollamos esta aplicación, pues fue en Visual Code a través de la extensión del Spring Boot. Aquí tenemos entonces la estructura de las carpetas que corresponden a la arquitectura descrita anteriormente. Entonces, por ejemplo, en controllers, aquí podemos ver, bueno, aquí se definen entonces los endpoints, eh, se reciben las peticiones HTTP de cliente, aquí podemos ver los endpoints, por ejemplo, get mapping, post mapping, mm, put mapping. Bueno, si nos vamos a services, entonces aquí vamos a ver que este archivo pues contiene la lógica del negocio, ¿sí? Y pues tiene los métodos para procesar las operaciones CRUD. Luego tenemos el repositorio como tal. Aquí
Bueno, pues aquí accedemos a la base de datos utilizando Spring Data JPA, como lo podemos ver aquí. Luego podemos ver también el modelo. Entonces aquí es donde está consignado, digamos, las indicaciones para realizar el mapeo ORM hacia la tabla de la base de datos. Lo podemos ver aquí. Aquí tenemos el arroba entity, el arroba table, tenemos el arroba ID donde estamos fijando la llave primaria de la tabla, etcétera. Bueno, vamos como tal la aplicación. Aquí entonces tenemos, este es el punto de entrada, entonces a la aplicación del Spring, a la aplicación Spring Boot. Podemos ver también el archivo Application Properties, el cual contiene la configuración, eh, define la conexión con MySQL y propiedades del Spring Boot. Y por último tenemos el Home, donde ya explicamos tenemos las dependencias, aquí se gestionan las librerías y dependencias del proyecto Maven. Ok, entonces, si nosotros queremos ver, por ejemplo, ya hacer una prueba con Postman, aquí la podemos ver de una vez. Voy a cerrar todo esto. Bueno, entonces en primera instancia lo que yo siempre hago es primero ejecutar la aplicación. Entonces, aquí podemos ver con base en la ejecución del Postman, podemos ver cómo está funcionando la aplicación. Y si están ejecutando las operaciones CRUD y cómo está la comunicación con la base de datos, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos un listado de todo lo que, lo que se hizo para este ejercicio, las veces que se probaban, digamos, que todas las funcionalidades CRUD, POST, GET, PUT y del. Entonces, si nosotros queremos, por ejemplo, crear un producto nuevo, lo que podemos hacer en primera instancia es consultar en este momento cómo está nuestra base de datos. Tenemos tres productos, el ID 10, 50 y 70, ¿sí? Entonces, eh, vamos a probar con el Postman, la aplicación, añadiendo un producto nuevo. Entonces, lo que yo hago es añadir un requerimiento. Este requerimiento va a ser un post. Vamos a crear un nuevo producto. Entonces, ok, este producto yo lo creé en un ejercicio anterior. Ya había borrado y lo voy a crear nuevamente para hacer la demostración. Ok, aquí entonces tenemos que especificar en el endpoint. En este caso va a ser el localhost 881, productos, ¿no? Porque voy a crear, no voy a modificar un artículo, sino que lo voy a crear. Entonces, bravo y envío. Entonces, el estatus es 200 ok, es decir, si digamos que todo salió bien, aquí me arroja cuál fue el producto que creó. Entonces, vamos a proceder a mirarlo rápidamente en la base de datos de PHP y en efecto, aquí aparece entonces el producto que creé.
producto fue el 35 gotas de lluvia, el nombre es Rainbow y el precio son 195. Entonces aquí lo podemos corroborar, se trata del mismo producto. Ahora, si yo quiero borrar ese producto, por ejemplo, vamos a probarlo rápidamente. Entonces, creo un nuevo requerimiento. Esta vez, pues va a ser una eliminación. em, Va a ser una eliminación. Voy a especificar cuál es el producto que quiero borrar. Era el 35, ¿sí? Em, Grabo y envío. En efecto, entonces aquí ya me arroja el resultado que borró el último artículo que había grabado. Bueno, entonces ahora, ahora, ahora vamos a verificar la base de datos. Entonces, vamos a verificar la base de datos. Ya no debería aparecer gotas de lluvia. En efecto, aquí la borró. Ok, ahora eh, se me ocurre que se puede añadir un nuevo requerimiento. Esta vez un get para consultar productos. Entonces, vamos al mismo endpoint, eh, salvamos y enviamos. Ok, entonces aquí me muestra todos los productos que están listados. Vamos a tener el número 10, el 50 y el 70, que fueron los que acabamos de ver en la base de datos. O sea, está funcionando perfecto la aplicación. Ahora, en cuanto a el tema de cómo fue que se creó, cómo fue que hicimos este ejercicio, entonces rápidamente se pueden listar cuáles son las actividades que se desarrollaron. Entonces, eh, en primera instancia, pues lo que uno hace es hacer instalar la extensión del Springboard, ¿no? En el Visual Code y el Postman para probar los servicios creados. Luego lo que hacemos es crear un proyecto con Spring, le damos en este caso, pues el nombre que yo le puse fue entrega 1, unidad 2. Instalamos las dependencias del Spring en JPA. em, También creamos los drivers MySQL para la base de datos local. Con lo anterior, pues se generan las dependencias del proyecto. Luego, pues creamos la estructura de los 4 paquetes del SRC. Em, Acto seguido, pues estos paquetes, pues es bueno tener en cuenta que lo constituyen el modelo, los repositorios y los servicios. Dentro del modelo, como se vio anteriormente, creamos una clase producto, el archivo producto punto Java, ¿sí? Con el constructor y los métodos de acceso como lo vimos anteriormente. Incluimos el entity, el arroba entity, el arroba table y la llave primaria ID, como lo mencioné anteriormente. Se creó la interfaz JPA,
el archivo, ese es el archivo producto repository, este. Eh, allí extendimos el JPA repository eh, con la clase y el tipo de dato del ID. Con eso pues ya tuvimos la interfaz. Eh, en el archivo de aplicación, Application Properties, configuramos la base de datos, es decir, dónde era que iba a estar localizada. Aquí, por ejemplo, tenemos el puerto, bueno, todos los datos de dónde iba a estar localizada esa base de datos, que en este caso pues es local. Em, Vale la pena notar que en este punto pues se corrió la aplicación para que se generaran las bases de datos mediante el mapeo. Bueno, después lo que hicimos fue crear los archivos, eh, eh, perdón, los servicios. Entonces vamos a Producto Service Java. Aquí se inyectó la interfaz JPA creada para llamar todos los métodos del CRUD. Eh, Esto lo hicimos mediante el AutoWire y se construye por los métodos del CRUD, como lo mencioné anteriormente. También se creó el controlador, entonces aquí lo podemos ver en el archivo Producto Controller. Aquí creamos las exposiciones donde se iban a desplegar los endpoints, que ya lo mencioné. Aquí están los endpoints especificados para cada uno de los métodos CRUD. Eh, y finalmente, pues en el Postman creamos una colección de consultas como todas estas. eh, y empezamos a crear productos con post, desplegamos la aplicación, ejecutamos el post y verificamos en la base de datos el resultado. Vale la pena notar que aquí se puede, o sea, hicimos todos las operaciones CRUD. Eso fue, digamos, que el procedimiento. Ahora bien, para subir eh, el proyecto al GitHub, pues lo que primero se hizo fue crear en el GitHub, en el repositorio. Yo ya tenía, digamos, que configurado mi repositorio desde hace tiempo atrás. Yo creé una carpeta, un directorio aquí en el repositorio del GitHub, accediendo con mi usuario y contraseña. Se llama entrega 1 U2. Eh, Luego, pues, lo que se hace es volver al Visual Code y buscar esta ramita que es el Source Control. En el momento en que ingresé, pues, me salió la opción de conectar con el JIT. En el momento en que hice clic, pues me solicita permiso y me logueo nuevamente en el visual y me salen las opciones, me sale un listado de todos los repositorios que tengo creados en el JIT. Entonces, simplemente elegí el que cree que como dije anteriormente, se entrega uno y dos y eh, simplemente se añaden los comentarios y se lanza, se lanza, no se oprime, se pone el comentario y push. Entonces, pues en este momento está sincronizado y de esta manera, pues todas las carpetas aparecen en el JIT. Aquí se pueden ver todas las carpetas. Está completamente actualizado. Entonces, eso es todo. Digamos que se logró el cometido, se mostró el ORM, cómo fue creada la aplicación, etcétera. Muchísimas gracias, profe. Y espero que sea claro y de su agrado. Hasta luego.